Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, en la que hablábamos de la autoridad de Cristo, y la segunda parte que habíamos dicho que íbamos a hablar era de la autoridad delegada a la Iglesia. La fuente de autoridad es Jesús, Jesucristo, y Él es el que nos ha delegado y delega a su Iglesia, a sus hijos, pues la autoridad de la que estamos hablando, ¿vale? Entonces, bueno, un pequeño repaso de la introducción que hicimos antes de irnos el otro día, y hablábamos de delegó, puso en nuestras manos, ¿no? Y yo creo que en esto sí que algo sabemos, ¿no? Pero nuestro corazón, nuestro pensamiento tiene que profundizar en esta delegación, en qué se nos ha delegado. ¿Realmente creemos que hay una delegación de autoridad? ¿O entendemos que la autoridad que nos es dada es, sabemos cómo usarla, sabemos cómo se va a manifestar entre nosotros? Pues todo este tipo de dudas o de formas de ver pues este tema, pues para eso tenemos la Biblia y echamos este tiempo, estos momentos de poder un poco dar dirección o dar claridad acerca de todo esto. Hablábamos también de que en lo mismo nos ha habilitado. Cristo Jesús, Jesucristo nos ha habilitado. Y decíamos que la habilitación dice que nos cambió para desempeñar una función. Nos ha cambiado para desempeñar una función que antes nunca hicimos y ni podríamos hacer. El que no es verdadera iglesia, hay muchas iglesias, muchas iglesias y demás, pero hay solo una verdadera. Hay una verdadera. Y en esa es en la que, ¿verdad?, Cristo delega, Cristo habilita a los miembros de la iglesia, que son los hijos de Dios, y los habilita para una función que es la extensión del Evangelio. Entonces, ese es el tema que vamos a ir desarrollando por esta tarde, ¿vale? Decíamos que todas estas cosas tienen que tener un principio, como todas. Todas las cosas tienen un principio. Y estuvimos leyendo en el Evangelio de Juan, vamos a volver a leerlo, en el capítulo 1, y el versículos 12 y 13. Y nos viene diciendo que más a todos, pero solo a todos, pero no a todos de todos, sino a todos los que le recibieron. Los que le recibieron. Dice, a los que creen en su nombre. Y lo creen de verdad, lo creen en su espíritu, lo creen en su corazón. Su mente tiene claridad y su corazón tiene claridad de que hemos creído a Cristo. Dice, hemos creído en su nombre, en su autoridad. Dice, les dio a estos, solo a estos. Dice que les dio potestad para ser hijos de Dios. Aquí ya empieza a aparecer otra vez la palabra potestad, y que es una de las cosas que estuvimos tratando en el estudio anterior. En este caso, en el contexto en el que estamos hablando ahora, tiene que ver con un privilegio o un derecho a los que hemos creído, no al que tiene un sentimiento por Jesús, siente cosas por Jesús, siente la bondad de una persona o la bondad de Jesús, pero no está realmente en la verdad. No habla de eso. Los que tienen este derecho son los que tampoco han creído y creen en su mente de que sí he creído. Mira, por el tiempo vamos viendo que hay muchas personas que están convencidos mentalmente de que son cristianos y de que hacen las cosas para Dios y son de Dios. Y esto parece una línea que es muy fina, pero el discernimiento nos hace ver por los hechos muchas veces de quiénes son los verdaderos convertidos, los que han creído en el nombre,
de Jesús y los que no han creído. No han creído de verdad. Dice, por sus hechos vamos a conocer quiénes son los hijos de Dios, ¿vale? Y estos hechos tienen que ser manifestados, ¿verdad? A veces pues pasamos malos tiempos, pero eso no nos tiene que quitar de que manifestemos este privilegio o este derecho o esta vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? No puede haber confusión, no debe haber confusión. Y desde el principio yo creo que el discipulado, en alguna parte del discipulado, nos advierte de esto y nos enseña de esto, desde el principio. No hay que dejar pasar nada de lo que Dios nos enseña, nada, porque luego acabaremos con muchas lagunas, en la creencia, en el entendimiento, en la actitud. No hay que dejar pasar nada. Dice que seamos diligentes en todo momento con las cosas de Dios, muy diligentes, ¿vale? Entonces aquí en el contexto estamos hablando esta potestad en este sentido, ¿vale? Lo que dice que aquí se trata de este privilegio de venir a ser hechos, dice, de alguienes que no éramos. Y esto es una obra personal de Dios. O sea, Dios no se equivoca y no hace las cosas a medias. El que es y lo sabe. Y el que es y lo sabe, obra de la manera que tiene que obrar. Y está convencido de que es hijo de Dios. Por muchas cosas que le pasen, por muchas dificultades por las que pasemos. Pero al ser una obra personal de Dios, nunca hay confusión. Y estos son, bueno, pues la forma en la que Dios hace las cosas. Las hace con una profundidad, con una claridad, y ya puede pasar lo que pase, que somos hijos de Dios. Y nos ha dado ese derecho y este privilegio, ¿vale? Pues todo comienza aquí, con el nuevo nacimiento, ¿vale? Por eso en la Iglesia siempre se insiste en nacer de nuevo, en nacer de nuevo. No podemos ir más adelante de verdad, con la verdad, si no nacemos de nuevo. Y esto hay que tenerlo claro, ¿somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Si hay un error o algo que nos deje dudas, y yo sé que al principio pues todos pasamos por ciertas dudas, ¿habré nacido de Dios? ¿No habré? Bueno, el comienzo es el comienzo, ¿vale? Pero llega un momento que hay una claridad y hay una verdad que ya está asentada en nuestra vida, y esa es por la que hay que vivir. Y eso es una obra personal de Dios, el nacimiento de nuevo, ¿vale? Entonces empieza esta situación que viene una delegación de la autoridad de Cristo. Vamos a leer en el capítulo 14 de Juan y en el versículo 12 y 14 también, donde aquí hay una confirmación de lo que estamos hablando. Aquí se confirma, diciendo en el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dice de otra manera, dice, creedme por mis mismas obras. Vamos a empezar a hablar de hechos de poder, de hechos de autoridad, ¿vale? Ahora dice en el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, o sea, el que nace de nuevo, dice, las obras que yo hago, él las hará también. Esto es una confirmación de que si nosotros podemos hacer las obras, no todas, ¿vale?, pero las obras que Cristo hizo, es porque Él ha delegado en nosotros una autoridad. Entonces, el cristiano que se sienta sin dirección o que no vea mucho propósito en la vida cristiana, pues hay cosas que hay que revisar, y un tanto sería esta, ¿no? ¿Cuáles son las obras que me acompañan? Porque dice que las obras nos acompañarán, ¿verdad? Un peral no puede dar limones, eso es imposible. Al final de cuentas, si hay un engaño o un disfraz cristiano,
al final vemos que no era un peral, sino que era un limonero, por decir algo. No era el que decía de ser, ¿vale? Entonces, hablando de obras, dice, Él las hará también. Él las hará. Y dice, y aún mayores hará. Creo que esto también lo habíamos hablado, ¿verdad? En el otro día. En este sentido, hay que tener bien, dijimos que había que ir con este tema despacio y con cuidado, ¿vale? En este sentido, tenemos que tener cuidado, porque dice mayores obras hará. No necesariamente está hablando de mayores milagros que hizo Jesús. No está hablando de mayores milagros, no necesariamente, ¿vale? Ni obras espirituales superiores en calidad. Son conceptos, ¿vale?, que son a tener en cuenta. No necesariamente está diciendo esto. Lo que sí que está diciendo es que va a haber una extensión de obras que lleva haciendo la Iglesia 2000 y pico años, mayores. Hablábamos de conversiones de unos miles de personas, y esto lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Y aquí hubo una gran obra de parte personal o de su propia... Los apóstoles, no, era una intervención, ¿verdad?, de Dios, pero Jesucristo les dio una autoridad en la predicación y se convirtieron 3000 personas, mayores obras. Pero esas son obras por el tiempo en el que la Iglesia lleva haciendo obras y obras y obras. Jesús estuvo 3 años en el ministerio, hizo muchas obras, sanando enfermos, resucitando personas, echando fuera demonios, todo lo que conocemos de Jesús, ¿vale? Pero esto se ha venido haciendo después de Jesús. Dice, yo me tengo que ir. Y este era el motivo. Jesús dice, yo tengo que partir. ¿Por qué? Porque tenéis que continuar. Porque mayores obras en extensión tenéis que hacer. Y para hacer estas obras nos ha tenido que habilitar con una autoridad y con una potestad. Que la usemos o no, depende de nosotros. Aunque haya sido delegada una autoridad, yo tengo que preguntarme, ¿yo tengo una autoridad sobre ciertas cosas? ¿O yo seré uno de los que Dios no ha dado ninguna autoridad? Aquí habla de que vosotros, los hijos de Dios, haréis obras y mayores, y tendremos tiempo y años para hacer obras. Ahora hay que querer hacerlas. Y estas cosas no se hacen por pura, a cada uno a su ritmo o fuera de tal. Se hacen bajo la autoridad. El que no está bajo la autoridad de Cristo, ni bajo la autoridad de la Iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que no hay ninguna autoridad. No hay autoridad. Y podemos mandar y podemos decir y podemos obligar, pero autoridad de este tipo no la hay, porque es un requisito. El que está bajo autoridad tiene autoridad, ¿vale? Y a veces el mal uso de la autoridad es lo que nos descalifica. O porque no lo entendemos, o porque estamos en otro tipo de visión cristiana. Hemos olvidado la misión a la que la Iglesia ha sido llamada, la Gran Comisión. Ahí el nacido de nuevo entra en una comisión. Nos hemos olvidado de esta misión que tenemos. Esta misión se echa a andar, empieza a funcionar cuando, ¿verdad?, la autoridad que nos ha dado es manifiesta. Es manifiesta. Dice, no, es que a mí no tengo la suficiente fe como para orar por alguien. No tengo la suficiente fe como para reprender a un demonio. No tengo la suficiente fe como para esto y como para aquello. No tengo autoridad como para predicar el Evangelio. ¿Ves? ¿Me siento con una autoridad? Hay que revisar la autoridad que Cristo da. Y la tenemos, porque Él nos la da, nos la ha delegado, nos ha cambiado. Nos ha cambiado de ser hombres y mujeres pecadores a ser nacidos de Dios. Y nos prepara para una función que sin Dios es imposible que nadie la haga, ¿verdad? Hay religiones que están imitando
imitando esta comisión. Y Jesús habló también de esto cuando dijo, no os conozco. ¿Reconocéis este pasaje? Dice, no, si hemos estado hablando de ti, hemos echado demonios, hemos sanado enfermos, no os conozco. Cuando lleguemos a la parte de la verdadera autoridad y de la falsa autoridad, este versículo, este pasaje tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo. Porque la palabra clave de ahí es conocer. Y el que bíblicamente conocer tiene que ver con intimidad, con relación. Cuando uno no ha nacido de nuevo no tiene una relación con Dios. Por tanto, ¿qué clase de autoridad para hacer todas esas cosas? ¿Quién le ha dado esa autoridad a estos que decían? ¿Ves? Hay una autoridad, pero no os conozco. Hay una falsa autoridad. Entonces, nosotros, nacidos de nuevo, tenemos una autoridad verdadera y debemos de usarla. Extender el Evangelio conlleva muchas cosas. Conlleva la predicación de la palabra, conlleva la enseñanza, pero también conlleva, ¿verdad?, este tipo de actuaciones. ¿Verdad? Los médicos están, sí, están, pero ¿podemos orar por los enfermos? Dice, sí, pero es que hay un don, ¿no? Dice que de sanar enfermos, pero es un don para un ministerio que está definido, las personas que tienen ese don y se dedican a él. Pero un cristiano como tú, como yo, como el otro, ¿no creemos que tenemos una autoridad sobre ese tipo de cosas? Lo tenemos. Pero a veces ni nos lo creemos nosotros, no tenemos la fe ni para hacerlo. O dices, bueno, eso es tan difícil, hay tantas cosas que hacer, hay tanto en el día a día que no vemos ese tipo de necesidad. ¿Ves? Por eso el reunirnos en la iglesia es importante, porque llega un punto en que vamos conociéndonos y vamos teniendo la confianza como para decir, oye, mira, necesito oración, necesito esto, necesito lo otro. Y entonces, los que somos cristianos, pues actuamos de acuerdo con las necesidades, con la autoridad que Cristo nos ha dado. Y vamos a ver de que sí hay autoridad, ¿verdad? Dice, bueno, el Señor me ha puesto a cargo de alguien que no conoce a Dios, o trabajo o vivo con personas que no conocen a Dios. ¿No creéis que Cristo nos ha dado una autoridad para poder llevar a esa persona hacia Él? ¿Cómo la llevamos? Bueno, pues mira, el cambio de una persona es hasta el final. Todos los días tenemos que estar cambiando. Dice, porque de gloria en gloria somos transformados. Y el que está siendo transformado está teniendo una autoridad. Una autoridad. Él va viendo lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? La autoridad, Jesús lo dijo bien claro, dice, no la hagáis como el mundo actúa en autoridad. Que si no hace lo que tú le dices, ese gobernador no hace lo que él dice, tu vida corre peligro, tu día a día corre peligro. Esa no es la autoridad que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Claro que hay una autoridad por medio del cargo que tengamos en la iglesia, y hay una cierta autoridad también, ¿verdad? Pero estamos hablando de esta actividad, ¿no? Estas obras, ¿verdad?, que dicen mayores obras haréis. La iglesia, si se pierde en las obras, empezará a tener actividades. Y las actividades para la iglesia no tienen que ver con las obras, ¿verdad?, a las que hemos sido llamados. Podemos tener, ¿verdad?, mucha actividad, pero podemos tener obras. Y a eso es a lo que hemos sido llamados. No se nos debería de olvidar la misión a la que hemos sido llamados. Todos los días estamos con gente, ¿verdad? Y a veces pasamos tiempos con mucho alboroto, muchas situaciones
espirituales ahí y como que nos perdemos, ¿verdad?, del verdadero propósito. Pero tenemos que centrarnos y volver a ello, ¿verdad? Pero sigue diciendo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. La razón para la expansión, ¿verdad?, de la obra de Dios. Él marchó, delegó para que se extendiera, y ahora el mundo está evangelizado. No todas las partes del mundo, pero sí se ha extendido. Y gente con autoridad, ¿vale? Ahora dice, en el 13, y todo lo que pidiereis, dice, al Padre en mi nombre, ahora dice, lo haré. Lo que pidiéramos en su nombre, lo haré. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Haré tiene que ver con hechos. Lo haré. Cuando leemos en la Biblia, dicen, en el nombre de Jesús, eso hay que verlo bien, porque el nombre de Jesús no es estas palabras que se ponen después de una oración, ¿verdad? Oramos y cuando estamos terminando de orar decimos, en el nombre de Jesús. No tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con una comunión, con una comunión. El poder usar el nombre de Jesús es porque hay una intimidad, hay un conocimiento, hay una comunión. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, pedirme lo que sea. Cuando hay intimidad, dice, bueno, ¿crees en Jesús y eres cristiano? Sí. ¿Tienes devocional? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Buscas a Dios? No. Eso no cuadra. No puede ser, ¿verdad? Tiene que ver, en el nombre de Jesús lo haré, y lo haré. Y haréis obras porque yo las haré. Os contestaré a vuestras oraciones. Entonces, si no tenemos intimidad personal, no grupal, que también, pero sí personal, no vamos a conocer ni la voluntad ni la mente de Cristo. Es imposible conocerla. Entonces no sabremos lo que pedir para que Él lo haga. Entonces queremos que haga esto. Señor, queremos que haga esto. Queremos que hagas esto. En el nombre de Jesús, Padre, queremos esto. ¿Verdad? Y esta persona, este creyente, en su conocimiento de la mente y de la voluntad del Señor, pide de acuerdo a como Cristo pidiera. Entonces, en su nombre, como si fuera Él mismo. ¿Ves? No es unas palabras que decimos los cristianos y en el nombre de Jesús. Que sí, pero hay que tener bien, decíamos, vamos a ir despacio y con cuidado, porque si no se convierte en algo que no hay ningún efecto. ¿Conocemos la mente de Cristo? Bueno, también leemos, dice que vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos la mente de Cristo? Pues cuando sí pasamos rato con Él, en la palabra, en la oración, en la comunión con Él, y comunión con intimidad. Por eso decía, no os conozco. ¿Qué clase de profecías mentirosas habéis dicho al mundo? Si no me conocéis, si no sabéis ni lo que pienso, ni sabéis mi voluntad. ¿Sabéis que Satanás también hace milagros? Escrito está, ¿verdad? Y tiene una autoridad. Y leemos que dice, hace prodigios. Cuando lleguemos a eso también tenemos que leer cuando Moisés estaba delante del faraón. Cuando Moisés tiró la vara, ¿os acordáis de esto? Y que se convirtió en ¿qué? En una serpiente. Pero también había dos allí, dos siervos del diablo. ¿Qué hicieron? Lo mismo. Pero aquí hay algo que pasó. ¿Quién se comió a las otras dos? La de Moisés. La autoridad de Dios se come. ¿Ves? Entonces,
hay una falsa autoridad. Nosotros no queremos estar en eso, pero queremos practicar la autoridad verdadera, la que nos ha sido delegada. Qué bueno, no sé, qué privilegio ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. ¿En qué camino, en qué vida hemos entrado por gracia? Ahora tenemos una misión que no se nos puede olvidar, ¿verdad? Solo cuando estamos bueno, pues en tiempos muy buenos, parece que tenemos claridad de nuestra misión, pero la misión no desaparece aún en el tiempo malo, porque en el tiempo malo es para mi bien, y ahí es a donde hay que moverse. Cuando estamos muy bien, casi somos menos efectivos, o deberíamos, que cuando estamos mal, a no ser que cuando estamos mal nos dejemos. Entonces, no hay efectividad de ninguna parte, ¿vale? Pero bueno, tenemos este pasaje, estos 3-4 versículos que nos hablan de la confirmación. Esto es una confirmación de que esto es una realidad. Nos ha sido otorgada. Vamos a ver ahora en Mateo, en el capítulo 28, este versículo lo hemos leído, ya os acordáis que os dije que habrá versículos 28 que ya los leímos la otra vez, pero aquí lo que tenemos que ver es que es una realidad de que Él comparte su autoridad. O sea, nos confirma de que esto es así y comparte con nosotros. Bueno, la enseñanza la dividimos en ciertas cosas para ir tocando, bueno, de los puntos que podamos, ¿vale? Entonces, en el 18 del 28, volvemos a leer, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Recordáis el versículo? Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha compartido esta autoridad con un propósito, para que se extienda la obra de Dios, para que sea extensible. ¿Por qué las iglesias no se quedan, la mayoría no se quedan en un solo lugar, sino de lo que se intenta es de extenderse, ¿no? Por ejemplo, en nuestra iglesia está en casi todos los continentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la misión, porque no se nos olvida a qué hemos sido comisionados, ¿vale? Entonces, comparte esta autoridad para que hagamos esto, aquello y aquello y aquello, ¿vale? Si leemos esto mismo, vamos a leerlo en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 y dice, en el 14, el título ya lo dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Dice, estando ellos sentados en la mesa, y él reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque dice, no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado en el Señor, dice, será salvo. Dice, más el que no creyere será condenado. Este es el mensaje. Ahora dice, esto es, los evangelios sinópticos tienen que ver con ir a los mismos pasajes en diferentes escritores, y unos hablan una cosa y otros añaden otra, y y vemos que hay una riqueza mayor. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, les seguirán. Esto les seguirá. Dice, en mi nombre, dice que echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay denominaciones cristianas que creen que los dones, que ciertos dones han cesado, ¿vale? No han cesado. Nosotros, en nuestra declaración de fe, creemos firmemente que los dones no han cesado. La autoridad ha sido delegada hasta el día de hoy. Y todo el que nace de nuevo, hoy, ¿verdad?, es cambiado, es transformado, es preparado, va a recibir autoridad de Dios para que siga haciendo las obras mayores por esta tierra, en la familia, en la iglesia, a donde pasemos el día a día, a donde sería, ¿verdad? Y esto es algo que no se puede hacer ni a lo bruto, ni sin entendimiento y sin conocimiento. Lo que sí sabemos es que Cristo comparte y ha compartido su autoridad. Porque esto es lo que hacía Él. Esto es lo que hacía Él. Y a esto es lo que hemos sido llamados. ¿Vale? Bueno, seguimos. Si vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y 3, que también creo que se leyó, y creo que el domingo también se leyó, en la segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 3, y entre las cosas que nos han sido dadas, esta es una. ¿Por qué? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y a una vida de rectitud, de piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que necesitamos, ¿verdad? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante la comunión, la intimidad con el que nos llamó por su excelencia, dice, y que nos llamó por su gloria y su excelencia. Sin comunión, sin intimidad, las cosas, todas las cosas las hemos recibido de parte de Cristo. Cristo es la fuente, es el que da, ¿verdad? El que comparte su autoridad. Digo, yo soy cristiano, ¿vale? ¿Y qué de esto hago? ¿Qué autoridad tengo? Hay una sujeción, ¿verdad? ¿O no hay sujeción? A mi alrededor, ¿qué es lo que se mueve? Paz, autoridad de Dios, desconcierto, ¿ves? Todas las cosas que pertenecen a este mundo, pero que también al mundo invisible, al mundo, a las cosas de Dios. Todas estas cosas no han sido dadas. Él ha compartido su autoridad con nosotros. Mira, esta gracia no es para usarla independientemente de Cristo. Pues ¿quién puede hacer estas cosas? Que independientemente de Cristo pueda hacer todo esto. Aquí entramos a lo mejor otra vez en una falsa autoridad, ¿vale? O las puedo hacer a mi antojo. Y aquí a lo mejor habría mucho que hablar. Y había que, pues ver actitudes de la Iglesia, porque la Iglesia se compone de miembros. No es a mi antojo, sino a la voluntad y a la mente y al pensamiento de Cristo. Dice, tampoco con una actitud de autosuficiencia, creyendo que como esto ha sido delegado en mí, yo ya por mi cuenta propia, con una actitud autosuficiente de fe y de que sé que tal, tampoco, no va por ahí, ¿vale? Dice que esta gracia actuará en todo aquel que está bajo el que la concedió. Si estamos seguros de que estamos bajo de aquel que es Cristo, el que nos concede esta autoridad y esta potestad, no hay problema. La autoridad funcionará, se manifestará en nosotros y habrá una autoridad sobre la gente, entendiéndola bien. Dice,
Pablo decía que me ha sido dada una autoridad, dice, para predicar, para serviros, para predicar el Evangelio, para vivir entre vosotros como debo hacerlo. Fíjate, todo lo contrario a la autoridad del mundo, que pretendemos que todo el mundo que obedezca a nuestras palabras. Pues habrá gente que no obedezca, que posiblemente esté sujeto en su espíritu, ¿verdad? Pero no hay una obediencia, no habla de eso, ¿verdad? Si no hay una autoridad y bien usada, y ¿verdad? Tiene que ver con el que está bajo el que da la autoridad, ¿vale? Y ahí habrá fruto, porque también Jesús dijo de esto, también habló acerca, dice, yo soy la vid verdadera, y habrá fruto. Entonces, la palabra de Dios en este sentido nos hace revisar el fruto de la autoridad que ha sido delegada. No hay nada, algo hay abundancia, ¿verdad?, de fruto. Es porque estamos o bajo la autoridad de Cristo o, diciéndolo de otra manera, unidos a la vid. Porque vamos a leer que dice que sin estar unido a la vid no es posible. No es posible, que no está bajo la autoridad de Cristo, no es posible. ¿Vale? Es un principio bíblico. No tenemos autoridad si no estamos bajo autoridad. Vale. Pedro, es lo que hemos estado leyendo ahora. Vamos a tocar otro par de puntos más. Hemos hablado algo acerca de la fuente de donde emana la autoridad. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 15. Y vamos a leer lo que he comentado hace un momentito. Versículo 1 y hasta el 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, seguirá siendo cambiado, transformado de gloria en gloria. Dice, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Comunión, intimidad. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, en la fuente de la autoridad, ¿verdad? Así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. ¿Lo he leído bien? No. ¿Qué estábamos leyendo? El 4, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros. Dice, si no permanece en mí. Bueno, hace una comparación de una vid normal. Dice, yo soy la vid. Dice, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque, ahora lo dice aquí, separados de mí, nada podéis hacer. Nada de poder, no hay autoridad. El que está separado, Él es la fuente. Él es la autoridad y debajo de su autoridad hay fruto. Dice, bueno, el Señor me llamó, me entregué, pero quiero dar fruto. Quiero dar fruto. Lo primero es una disposición a ser cambiado, a ser transformado. La permanencia. Y la permanencia no es estar, solo estar, no, es estar haciendo algo. Es estar haciendo lo propio de tener una salvación o una comunión con Cristo. El tener una intimidad. Ese está permaneciendo. El que tiene comunión y el que tiene intimidad, ese permanece. Porque Él es la fuente. Dice, si nos separamos y nos vamos haciendo a nuestro antojo
y nos vamos haciendo esto con una actitud autosuficiente, estoy fuera, no estoy bajo, estoy fuera. Entonces esto ya depende mucho de lo que queramos hacer con nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el fruto que queremos llevar? El fruto está encuadrado en una actividad. Y ahí es a donde vamos a dar fruto. Si no estamos bajo esa autoridad y fuera del marco donde esa actividad da fruto, y para eso hemos sido llamados, pues no sé cómo nos vemos viviendo, cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Dice el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echarán, dice, al fuego y arde. Aquí puede que estemos ya entrando en este punto de que hay gente que se une en una manera sentimental a la vid, que es lo que hablábamos casi al principio, de una manera sentimental o de una manera mental, ¿verdad? O de una manera de una religión. Hay religiones que hablan de Jesús y creen en Jesús, ¿verdad? Pero no están, ¿verdad?, verdaderamente bajo la autoridad, no han nacido de nuevo, no están bajo la autoridad, no hay ningún fruto dentro del marco de donde actúa, ¿verdad?, la autoridad de Cristo. Dice, estos al final, ¿verdad?, serán cortados. Quiere decir que no son verdaderos, pero el verdadero permanece unido y con un plan, ¿vale? Fuente de autoridad, es lo que hemos leído. Vamos a leer a otro punto. Y esto, pues mira, hoy estamos casi dentro de la hora. La potestad o dominio sobre. Y vamos a leerlo en cuando Jesús manda, primero vamos a ver los 12, cuando les manda a los 12. Vamos a ir a Marcos. Marcos en el capítulo 6 y en el versículo 7 al 13. Dice, misión de los 12 discípulos, ¿vale? Y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad, dice, sobre espíritus inmundos, y les mandó, dice, que no llevasen nada por el camino, sino que solamente bordón, ni alforjas, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen, dice, sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, dice, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no reciben ni os oyen, dice, salid de allí. Y sacudid el polvo, dice, que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, dice, será más tolerante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Esto es lo que estaba ocurriendo. Dice, y salieron, y saliendo, dice, que predicaban, dice, que los hombres se arrepintieran. Este era el mensaje, esta era la extensión a la que fueron llamados. Y echaban fuera, tenían autoridad, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Y los sanaba. Porque al principio, en el versículo 7, dice, y les dio autoridad. Y se las dio. Y para que esto ocurra hay que practicarla. Ni tenemos que tener un temor, ni tenemos que ser unos atrevidos. Ni vamos con nuestra propia autosuficiencia, ni de esto que hemos hablado, sino con temor de Dios, pero cumpliendo el mandamiento. Por eso la Iglesia tiene que estar unida, porque hasta mismo dentro de la Iglesia tenemos mucha necesidad. Mucha necesidad. Y si no tenemos comunión,
¿verdad? La necesidad queda en necesidad, pero la Iglesia tiene autoridad para este tipo de cosas, ¿verdad? Que muchas veces nos agobian, nos desaniman, no vemos un fruto a nuestro alrededor, ¿verdad? Y a veces el fruto no tiene que ver con el tiempo. Bueno, pues a lo mejor tenemos experiencia de estar orando años y años y años por una misma situación y parece que Dios no nos escucha. Pero en el tiempo, si estamos bien conociendo la mente de Cristo y su voluntad, se harán las cosas. Pero tiene que haber este cuerpo que está bien unido y bien conectado, ¿verdad? Y debería de haber la suficiente confianza, ¿verdad? Somos muy dados a vivir cada uno la nuestra, está bien, pero ahí no hay mucho fruto, ¿verdad? La Iglesia no funciona así, ¿verdad? Estamos en tiempos de que todo es como muy ligero, y encima si oímos predicaciones de que todo esto ha cesado, que esto se ha acabado, que ya no hay que hacer, que esta misión y esta comisión está finalizada. Dice, bueno, pues ¿cuál es nuestra misión en nuestros tiempos, en esta tierra? Ya para nosotros de esta época y de la época anterior, ya no es de mayores cosas haréis. No nos ha dejado ningún escrito para que en nuestros tiempos tengamos que hacer otras cosas. Los escritos dice que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y hay cosas que no han cesado. Y es todo esto, ¿verdad? Y a veces el temor, la vergüenza, el qué dirán, el que si lo saben y luego se va a enterar todo el mundo, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? A lo mejor tenemos en nuestro interior una bomba, pero o no la reconocemos o no queremos desvelar esa situación para que puedan orar por nosotros. Y nos quedamos ahí siempre, con una tensión, convulsos, no somos libres. Y hemos sido llamados, porque estamos unidos a la fuente de autoridad. Dice que potestad, en otras versiones están escritas como potestad, un dominio sobre. Un dominio, ¿verdad? Y eso no es de hombres, eso es una delegación, ¿verdad? Es una delegación. Insisto que tiene que haber un cambio, una transformación, para que se pueda cumplir con todo esto, ¿vale? Entonces, cuando nos resistimos al cambio, a mejorar nuestras vidas, a tener mayor comunión, a vivir una vida espiritual, es que esto ni se nos pasa por la cabeza, ni nunca podremos echarlo a andar. No se manifestará en nosotros. Por eso siempre no vivamos en la carne, vivamos en el Espíritu. Vivamos ahí, ¿vale? Vamos a ir un momento del mismo pasaje a Lucas, en el capítulo 9, y miramos lo que dice. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 1. ¿Ves? Lucas lo hace más cortito. Dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, ¿ahora qué les dice? Esto es lo que escribió Lucas. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Para esto hay que tener una autoridad. Y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tiene que ver, confiar completamente en mí, que soy la fuente. Y de allí salid. Y ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa, dice, donde entréis, quedad allí. Y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudios el polvo de vuestros pies en testimonio de ellos, en contra de ellos, perdón.
Y salieron, y saliendo dice que pasaban, dice, por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Parece que siempre habla de las dos mismas cosas, ¿no? De enfermedades, de ataduras espirituales, ¿verdad? Pero también habla de la predicación del Evangelio. Dice, a lo mejor nuestro radio de acción no es muy amplio, pero es a donde Dios nos pone. Y en ese radio de acción debe de moverse la autoridad delegada de Cristo, ¿verdad? Que nadie dude de ninguno de nosotros. Dice, ¿será o no será? Es que nunca me habla de Dios. ¿No habéis oído a veces estas cosas? Es que nunca me habla de Dios. Hombre, para un creyente eso es sorprendente, ¿no? Es que no, la Biblia no es algo que maneje. Eso también sorprende. No es una persona de oración, de devoción. ¿Ves? Esa es la autoridad. Cuando ven todo lo contrario a esto, hay una autoridad. Estamos unidos a la fuente. Dice, vale, yo no quiero ser un gran no sé qué, pero no consiste en eso. Cada uno será lo que Dios quiera que sea y le prepare para ello. Pero como hijo de Dios tenemos unos mínimos, ¿no? Tenemos unos mínimos, y esos mínimos, y si queremos máximos también, Dios nos lo va a dar. Vamos a hacerlo. Que nadie dude de nosotros, de que no haya un atisbo de una autoridad de Dios, ¿verdad? De una autoridad de Dios. Dice, bueno, es que a mí las cosas espirituales nadie me obedece, porque no hay autoridad. No llego a nadie. No tengo yo cierta palabra de poder para persuadir a nadie. Falta de poder y de autoridad. Entonces, ¿pero te gustaría tenerlo? Claro. Pues vamos a rebobinar el mensaje y llegaremos a la intimidad y a la comunión y a la espiritualidad y a la vida en el Espíritu y a la transformación de gloria en gloria. Y ahí empieza a desarrollarse, ¿verdad?, una manifestación de autoridad. Misión de los 12. Fíjate, ahora vamos a leer la misión de los 70. ¿Habéis leído esto? Ahora envía, dice que ya fuera a los finales de Jesús, dice que mandó a 70 más. Había 70 discípulos aparte de estos 12. Y también hubo un regreso. Vamos a leerlo porque aquí pone también bastantes cosas interesantes. En Lucas 10, acabamos de estar al lado. Parece como que el diablo nos ha ganado en ciertos aspectos y nos ha quitado la importancia de todo esto. Como que ha aguado, ¿verdad?, el poder. Es como una dinámica. La vida cristiana la desarrollamos como una dinámica, algo dinámico. Pero no es así, es algo de poder. 10, versículo 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también, dice, a otros 70, dice, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y les decía, la mies, dice, a la verdad, es mucha. Dice, malos obreros, pocos. Por tanto, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id entonces, ¿ves? He aquí que yo os envío, dice, como corderos en medio de lobos. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie, dice, saludéis por el camino. Esto tiene algo que habría que hablar. Bueno,
Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Dice, si hubiere alguien allí, algún hijo de paz, dice, vuestra paz reposaría sobre él. Y si no, dice, se volverá a vosotros. Y pues hacen aquella misma casa, dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Dice, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, dice, comer lo que os pongan delante. Lo hice 2 veces, ¿vale? Y sanar a los enfermos. Vuelve otra vez. Dice que en ella haya servir a Dios y a la gente. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad, dice, donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, dice, que se me ha pegado a nuestros pies, lo sacudiremos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios, dice, se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerante, dice, el castigo de Sodoma y Gomorra que para estas ciudades. Hemos visto el envío de 70. Y la misión coincide. Y llegar a pensar de que esto ya no hay que hacerlo, anularíamos la misión y toda la gente misionera que se ha movido y se está moviendo por el mundo, ¿verdad? Y la misión que tenemos, que a veces dicen, bueno, como yo no tengo esta misión, que entendemos que es casi, dice, no, de salir fuera de mi país, como no la tengo, pues no tengo ninguna obligación en esto. Mira, es nuestro entorno, nuestra iglesia. Hay una misión al lado, para donde miremos, hay algo siempre que hacer, ¿verdad? Pero esto, el cristiano que está siempre bien atento a las cosas. Si no, hay mucho despiste, muy despistado, muy preocupado, pero no ciertamente por esto, ¿vale? Y nos deja esto. Pero resulta que, vamos a ver qué dice cuando regresan ellos. Versículo 17, el regreso de estos 70 hombres. Dice, volvieron los 60 con gozo, venían contentos, ¿ves? O sea, esto trae gozo, no trae otra cosa, sino, dice, Señor, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad. Dice, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí hay algo, ¿verdad?, muy personal también, que ya no es para el prójimo, sino que está ahí hablando para nuestra propia vida personal. Dice, sobre toda fuerza del enemigo que ejerza sobre nosotros o esté ejerciendo sobre otras personas, y nada nos puede dañar. ¿Nos lo creemos? Ah, sí. Pero cuando somos dañados, ¿verdad?, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos reponemos? ¿Cómo somos restaurados de ese daño? Comunión, intimidad con Cristo y con la Iglesia, con los demás hermanos. Y ahí es cuando se restaura el daño que el enemigo hace en nuestras vidas o ha podido hacer. Potestad. Dice, pero aún así, dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué verbo usa? ¿En qué tiempo? El están. ¿En qué tiempo? Están, presente. O sea, están. Y los que están, están. Y los que estamos, la misión, la autoridad ha sido delegada. Y no es poca cosa. En medio de este mundo donde hay también potestades, autoridades, que no tienen nada que ver con Dios, van a ir a hacer fuerza y daño. Entonces, con la autoridad de Cristo es como nos enfrentamos a situaciones que no vemos. Porque a veces discernimos de que hay algo espiritual de demonios.
porque nos ha sido dada, ¿verdad?, una autoridad, un discernimiento, unos dones para que podamos manejarnos en esta tierra. Entonces, el cristiano no es bueno, aquí estoy. No. Tiene una potestad. Tiene un dominio que es dado y delegado por Jesucristo, que es la fuente. No nos separemos. Aceptemos al labrador que mejora la rama que somos nosotros. Que en ningún momento de nuestra vida venga tal engaño y tal daño que nos tiente a separarnos de la vid, ¿verdad? Que perdamos el amor por el prójimo porque alguien anterior a nosotros tuvo amor por nosotros y tuvo una autoridad donde nos llevó, donde nos habló, donde traspasó nuestras mentiras con voz audible de hombre, pero con la unción y con la autoridad de Cristo, ¿verdad? Correspondamos a eso, a ese bien que se nos hizo, al bien que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? La obra del Señor no se paró cuando se marchó, lo sabemos. 3 años de un ministerio poderoso, inigualable, una autoridad de entregar su vida, volverla a tomar, tremendo. Y ahora dice, vosotros haréis mayores cosas por el tiempo en el que vais a estar, mi iglesia, ¿verdad?, funcionando en el mundo, ¿vale? Espero que estos mensajes que conocemos refresquen nuestra memoria. Estamos en la obra de Dios. Estamos en la obra de Dios. Dice, y todos los que están en la obra de Dios no son obreros de Dios. Están en la obra, pero no son obreros. Pero esto es así. Pero los que somos obreros, ¿verdad?, dice, pidamos al Señor de la mies que levante obreros. Uno que no es obrero no puede pedir por un obrero porque no lo es. Puede pedir porque lo ha oído a otro. Pero el obrero dice, ora por obreros. El obrero, el ser obrero de la obra de Dios es un privilegio. Y desde el principio, cuando Cristo se nos acercó, ha sido un privilegio, porque nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y a partir de ahí han cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Hemos cambiado de tener una misión rutinaria, mundana, con una naturaleza pecaminosa y caída, a pasar a tener una vida de un propósito, ¿verdad?, que lleva a las personas hasta la gloria de Dios, hasta morir y después de la muerte traspasar los cielos y llegar a la gloria de Dios. Yo creo que no es poca cosa lo que se nos ha sido dada. Y en la situación, en el privilegio donde estamos. Si somos conscientes de que estábamos perdidos, solo pues somos, y de que el mundo está perdido, y somos verdaderamente estos cristianos, la autoridad está a disposición, ¿verdad? La ha puesto en nuestras manos. Hagamos lo posible, ¿verdad? Muchas cosas de las que nos pasan tienen una raíz espiritual y hay que discernirla, y Dios nos da ese discernimiento. Y entonces hay que atacar, por decirlo así, de una manera espiritual a lo que es espiritual, y distinguir todas este tipo de cosas, ¿verdad? A veces no nos creemos de que hemos sido sacados de un mundo de perdición y vivimos atemorizados todavía por algo que ya Cristo hizo. Dice, si has creído, ya está. No vivas atemorizado, vive con fe, confía de que todo ha pasado, de que el daño que podamos recibir, hay autoridad para restaurar ese daño. No hay problema. Que el diablo no venga con su mensaje de derrota, de que nos conformaos, como dice
la religión, o pues conformaos, no nos conformamos, actuamos, ¿verdad? Cuanto más persecución y más tiempos malos en la historia de la Iglesia es cuando más fruto ha habido, Y ahora no creo que ninguno piense que son tiempos mejores. Creo que son tiempos muy diferentes, tiempos que tenían que venir, pero también hay una autoridad para vivir y para ayudar y para servir, ¿vale? Pues amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que